Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar en el webinar. Mi nombre es Rodrigo Caballero Fernández. Soy analista de GBM Home Broker. El webinar de hoy es Analizando el mercado con gráficas. En este webinar vamos a ver los distintos tipos de gráficas que existen, o la mayoría de ellos, para analizar el mercado accionario. Y en él podremos ver las distintas formas de analizarlo, el cual nos servirá para tener una mejor interpretación del mismo y tomar una mejor toma de decisiones. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, @GBMHomebroker, o en nuestra cuenta de Facebook, /GBMHomebroker. En nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Twitter y Facebook, podrán encontrar contenido de información relevante en finanzas, tanto educativos como información que les servirá para su análisis en el mercado. Las preguntas serán al final del webinar, y al final del webinar igual los invito a que se queden, ya que vamos a regalar 10 licencias de los graficadores, de los nuevos graficadores de GBM Home Broker. Estos graficadores les serán de mucha utilidad, ya que van a poder utilizar con ellos la mayor parte de lo que hemos visto o de lo que veremos en este webinar. Son graficadores de análisis técnico. Bien, aquí podemos ver los 5 tipos de gráficas que vamos a ver en la sesión. La primera es el Market Profile. El segundo es la gráfica de barras. El del medio es la gráfica lineal. La cuarta es la gráfica de velas y la quinta viene siendo la gráfica de punto y figura. Como pueden ver, quizás las más extrañas para ustedes sean la de Market Profile y punto y figura. Cada una de estas gráficas nos van a ayudar a ver de forma distinta al mercado, y al final vienen estudiando el mismo activo, pero de distintas formas, para tener una interpretación diferente de lo que está pasando y podamos visualizar de distintas maneras el mercado. Empezaremos con la gráfica lineal. La gráfica lineal es la más sencilla. Esta gráfica viene siendo una representación de una serie de datos, y normalmente se utilizan los precios de cierre de un periodo de un determinado momento de un activo. En el eje vertical, en el eje de la Y, podemos observar los precios, y en el eje de las X podemos observar el periodo del tiempo. Esta gráfica nos sirve para ver cómo se han comportado los participantes del mercado en el activo que queremos invertir. Sin embargo, no es muy clara, ya que únicamente nos muestra los precios de cierre. No podemos ver lo sucedido en la sesión de forma intradía. Aquí podemos ver una gráfica lineal de una acción mexicana, de Cemex, y podemos apreciar que durante este periodo, que es de noviembre a febrero aproximadamente, hubo un movimiento alcista y hubo cierto aprecio de los participantes del mercado por esta acción. Igual podemos observar que del periodo de entre julio y agosto aproximadamente, pues hubo un rechazo por esta acción y el precio cayó. Sin embargo, es útil, pero no es tan profunda. No podemos observar lo ocurrido en la sesión a detalle. Ahora pasaremos a la gráfica de barras. La gráfica de barras puede mostrarnos con mayor profundidad lo visto en el mercado, en la sesión, ya que en esta podemos observar el máximo de la sesión, el mínimo, el precio de apertura y el precio de cierre. Hay que recordar que entre mayor sea la barra, mayor será la volatilidad que haya visto el activo en la sesión. Y entre menor tamaño sea, pues menor habrá sido la volatilidad del mismo. Esta gráfica es la misma que la anterior, viene siendo de Cemex, y aquí podemos observar con mayor detenimiento lo sucedido en cada sesión. En este punto podemos observar que la volatilidad que presenció el activo fue muy característica, a diferencia de los otros periodos, ya que la barra es muy grande. Ahora veremos una
Una gráfica que se utiliza mucho para el análisis técnico viene siendo la gráfica de velas. Es muy parecida a la gráfica de barras, sin embargo, podría considerarse que es mejorada. ¿En qué sentido? Es más visual la gráfica de velas. En la gráfica de velas igual podemos observar el precio de apertura, el precio del cierre, el máximo y el mínimo. ¿Qué elementos tenemos que considerar al estudiar una gráfica de velas? El tamaño de la vela es importante, ya que entre más grande sea el tamaño de la vela, mayor será la brecha entre la apertura y el cierre. Otro elemento a considerar es el color de la vela. Este determinará si la acción cerró de forma positiva o negativa. En este caso, podemos considerar la vela azul como un cierre negativo, ya que la apertura fue en precios más elevados que el cierre, y la vela verde como una sesión positiva, ya que la apertura fue por debajo del cierre. Aquí podemos observar, es la misma gráfica la misma emisora y el mismo periodo analizado en las otras gráficas, tanto en la de barras como en la lineal, pero ahora la estamos viendo en la gráfica de velas. A diferencia del ejemplo pasado, esta gráfica de velas muestra los colores rojo y verde. Normalmente uno puede utilizar los colores que quiera, siempre y cuando identifiques cuando cierra de forma positiva y cuando cierra de forma negativa. En este caso, las velas verdes son las positivas y las velas rojas son las negativas. A diferencia de la gráfica lineal, en esta gráfica de velas podemos apreciar de forma más visual lo que ha sucedido en la sesión del mercado. Otro aspecto importante a considerar es el tamaño de la sombra. Las sombras son consideradas, se les llama sombra a los palitos que se encuentran en los costados de la vela. Estos nos mostrarán el piso y el techo que existió en la sesión. Entre mayor sean las sombras, mayor será la diferencia del máximo con la apertura o con el cierre, o el mínimo con la apertura o el cierre. Entonces volvemos a la gráfica de velas de Cemex. Podemos observar que en este punto la sombra tuvo una diferencia muy drástica, entonces podemos interpretar que los participantes del mercado llegaron a precios muy altos en la sesión, sin embargo terminó ajustando al final y cerró de forma positiva, pero no con el incremento que logró llegar durante la sesión. Otro tipo de gráfica que veremos a continuación es la gráfica de punto y figura. Esta nos ayudará a observar la oferta y la demanda del activo que hemos estudiado, así como los otros tipos de gráficas. Sin embargo, esta tiene una característica que las otras no. En el eje de la Y podemos ver los precios, y en el eje de las X, a diferencia de las otras gráficas, no se encuentra el periodo del tiempo. Se podría decir que es atemporal. ¿Cómo funciona esta gráfica? Las columnas formadas por los círculos representan el número de ocasiones en las cuales la acción ha presentado una caída. Comúnmente se toma mayor a 3% como mínimo. Y las columnas formadas por cruces, por estas taches, representan el número de ocasiones en las cuales la acción ha presentado un alza, comúnmente mayor a 3% como mínimo. Este tipo de gráficas nos ayuda para encontrar tendencias. Ahora pasaremos al Market Profile. El Market Profile es un tipo de gráficas muy distinto a las anteriores que hemos visto. Cuando se realizó este tipo de gráfica, se consideró que el mercado se mueve como una subasta. Así como en la subasta, cuando estás comprando un activo, el precio del activo empieza a subir de forma desmedida por las emociones de los participantes en la subasta. De la misma forma sucede con el precio de la acción, tanto a la alza como a la baja.
Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve una gráfica de Market Profile. Les explicaremos cómo funciona. En la parte de las Y podemos observar el precio de la acción. Ahora, cada letra representa un periodo de la acción. La letra T representa el periodo de 8:30 a 9. La letra U, el periodo de 9 a 9:30. La letra V, el periodo de 9:30 a 10 de la mañana. La letra W, de 10 a 10:30 de la mañana. Y así sucesivamente hasta cubrir toda la sesión del mercado. Bien, aquí podemos observar que la letra T se desplazó de 2 a 8 pesos, lo que quiere decir que la acción que estamos estudiando se movió de 2 a 7 pesos, de 8:30 de la mañana a 9 de la mañana. Así sucesivamente, la letra U nos muestra que el precio de la acción se movió de 9 a 9:30 de la mañana entre 1 peso, entre 1 a 8 pesos. Existen diferentes formas de interpretar el Market Profile. En este webinar veremos 3. Un día normal viene siendo cuando el precio de la acción se comporta de forma normal. ¿Esto cómo sería? Para entender mejor el comportamiento como lo ve el creador de Market Profile, vamos a observar a 2 tipos de participantes en el mercado. El regateador, que viene siendo una persona que normalmente trata de buscar y arrastrar el precio para comprar en el mínimo o vender en el máximo. Y una persona convencional, el operador convencional, que viene siendo la persona que compra en un precio sin tratar de regatearlo. Al regateador le llamaremos el negociador. Entonces, en un día normal, el negociador, la persona que regatea, está relativamente inactivo. Por eso es que los precios no se arrastran tanto hacia el máximo o hacia el mínimo. Y el operador convencional, que viene siendo una persona que opera normalmente, es el que establece el precio de equilibrio. El precio de equilibrio viene siendo el precio donde más se repite donde durante todo el día se está repitiendo constantemente. Aquí el precio de equilibrio se encontró entre 8, 7 y 6 pesos, porque la mayor parte del tiempo estuvo oscilando entre estos rangos de precios la acción. Un día normal con variaciones, un día muy parecido al normal, nada más que los regateadores tienden a participar más en el mercado, entonces estiran los precios. Por eso es que podemos ver aquí que los máximos y los mínimos están más alejados que los precios de equilibrio. Y los días de tendencia, no existe un precio de equilibrio como tal, son esos días que cuando ven que una acción sube o baja durante toda la sesión, sin regresar a un rango en específico. Ahora veremos los diferentes tipos de gráfica. Veremos la gráfica aritmética y la gráfica semilogarítmica y la diferencia entre estos dos. Normalmente utilizamos la gráfica aritmética. Esta representa que los precios, la escala del eje de la Y representa que los precios se comportarán de forma aritmética. Esto quiere decir que la distancia entre los 2 puntos es lineal. O sea, la distancia entre 1 y 2 será la misma que 2 y 3, y así sucesivamente. A diferencia de esta, está la gráfica semilogarítmica. ¿Por qué semilogarítmica y no logarítmica? Se le dice semi porque el eje de la Y es logarítmica, sin embargo, el eje de la X viene siendo aritmético. Por lo tanto, la escala del eje de la Y se comportará de forma logarítmica. Comúnmente se utiliza cuando se analizan periodos de tiempos prolongados. De esta forma, se podrá corregir la distorsión visual que podría generar la gráfica aritmética. Para que quede más claro, les diré un ejemplo. Una acción, caer 1000 puntos en un índice de 40,000 unidades
es muy diferente a caer 1000 puntos en uno de 2000 unidades. En el primero, la caída representa una disminución de 2.50%, a diferencia del segundo, el cual disminuye 50%. Entonces, de forma aritmética, la caída visualmente se vería igual, pero en porcentaje, realmente, y en el momento en el que sucedió, es totalmente distinto, caer 50% a 2.50%. Es por eso que se utiliza la semilogarítmica en tiempos prolongados. Por ejemplo, aquí el ejemplo que les puse es una gráfica de 1999 a la fecha del IPC. Podemos ver que la logarítmica, los precios graficados de 1999 al 2002, sí se encuentran bien proporcionados con respecto al periodo final, 2014. En la gráfica aritmética se ve muy sesgado, muy borroso los cambios. No nos los muestran como realmente sucedió. En la gráfica semilogarítmica sí se ve, sí se logra apreciar de forma visual las caídas como realmente sucedieron, a diferencia de la aritmética, la cual está sesgada los precios más recientes. Y finalmente, veremos los periodos para analizar una gráfica. Existen 3 periodos. La primaria, que es de 6 meses o más. La secundaria, que es de 3 meses a 6 meses. Y la terciaria, que es menor a 3 meses. ¿Por qué es importante ver las gráficas por periodos? Porque al momento de ver una tendencia, existen estos 3 tipos de tendencias: la primaria, la secundaria y la terciaria. Podríamos decir que la primaria es de largo plazo, secundaria de mediano y la terciaria de corto plazo. Es relevante estudiar en cada periodo, ya que si nada más estudiamos gráficas terciarias, podríamos sesgarnos y no ver, al no ver el panorama completo. Por ejemplo, en este ejemplo que les he puesto, al final podría ver que hay un movimiento bajista en la gráfica terciaria. Sin embargo, si vemos todo el panorama con la gráfica primaria, simplemente es una pequeña corrección de la tendencia alcista que ha tenido esta acción a largo plazo.